Seguimos con este tema de predicación que se llama Rompiendo la dura cerviz, y la semana pasada hicimos un resumen del principio y ya sabemos a qué se refiere esta frase. Sabemos que se usaba en la agricultura para dar a entender que los bueyes que jalaban el arado eran pues rebeldes, ¿no? Eran difíciles de someter y difíciles de continuar con el trabajo. Sabíamos que el agricultor, en la dificultad de este trabajo, conociendo la rebeldía de los bueyes, usaba algo que era un aguijón para poder alentar a los animales y se pudieran mover. De esta misma manera, la Escritura nos está dando a entender qué tipo de personalidad tienen todos los hombres. Todos nosotros somos de esa manera, duros de servir, bueyes difíciles de someter a una tarea, ¿sí o no? Somos difíciles de someter a una tarea. Nos dice, vaya a la derecha, tómese la izquierda y deténgase, y nosotros vamos hacia la izquierda, tomamos la derecha y seguimos, ¿no? Somos exactamente iguales. Nos dice, lean el instructivo y agarramos y les tartalamos la caja y todo lo que hay, y nunca leímos el instructivo. Somos exactamente iguales, muy difíciles y duros de entender. Y cuando Esteban estaba hablando en Hechos 7, estaba hablando de la actitud que había tenido el pueblo de Israel durante toda su larga vida. No hubo momento en el que no fueran duros de servicio. Y aunque esa es la condición del hombre de manera espiritual, lo que Dios quiere es que aprendamos a tratar con esta condición. Nunca vamos a ser perfectos en toda nuestra manera de vivir, pero Dios sí quiere que caminemos bajo la perfección constantemente. No que nos detengamos, nos aflojamos, nos hacemos a un lado y luego vemos, de repente es como, no sé si ven a los niños, a alguien le pasa mucho eso. Está aprendiendo algo nuevo y de repente pasó una mariposa y bien se perdió. Así somos nosotros. De repente estamos caminando bien y pasó una mariposa y corrimos detrás de ella y nos perdimos por el camino. Algo tan simple y tan sencillo para nosotros. Y la dureza de servir nos impide mantenernos en el yugo de nuestro Dios. Por eso es que traemos cargas pesadas, hermanos. Cargas que no nos corresponden llevar, y queremos poner también cargas sobre otros que no les corresponden llevar, porque no somos capaces de someternos al yugo de nuestro Mesías, porque hay una dureza de nuestro servicio. Así han visto cuando usted quiere meter a un animal a comer en cierto lugar y tiene que casi arrancarle el cuello y meterlo, porque no, es bien difícil, ¿no? Es complicado. Exactamente esa misma actitud tenemos nosotros y tenemos todos en todas las diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Si no, cuando dicen recojan sus juguetes, ¿quiénes lo recogen? Solo hay dos niñas sin dureza de servicio, y todos los demás un desastre en su cuarto, ¿verdad? ¿Cuál es la solución a ello? Desaparecer con los juguetes de razón, ¿verdad? Pues si no lo recogemos, pues ¿qué más vamos a hacer por ellos, ¿verdad? La Sofi hasta se espantó y dijo, ¿cómo que van a desaparecer? Eso fue una amenaza pública, ¿no? Entonces, en todas las etapas de la edad de los hombres, somos duros de servicio. Es por eso que somos tan afligidos todo el tiempo, porque no somos capaces de someternos al yugo de nuestro Mesías, que dice que es manso y ligero. Ustedes están pesados porque quieren, así decimos, ¿no? Todos están cargados porque quieren, porque hay uno que puede y tiene capacidad para llevar nuestras cargas y tiene soluciones. Y esa es la realidad. Nuestro Dios tiene toda la capacidad de hacer eso por nosotros, no de llevar toda nuestra responsabilidad, porque lo que es suyo y nadie se lo va a quitar, tiene que caminar con ello. Pero lo que sí es que nuestro Mesías está ahí para ayudarnos en todas y cada una de esas cargas, de esas dificultades, de esas decisiones, hermanos. De verdad que hay momentos en que mi parte yo me siento tan frustrada, ¿verdad? Que casi nunca pasa. Hasta se ven que casi nunca pasa.
Pero yo me encierro en mis cuatro paredes y empiezo a recordar y saber que al final de cuentas lo que importa en esta vida es que sigamos en el reino eterno. Y por eso decía, Dios permanece, pero todo lo demás pasa. Todo va a pasar. Yo me siento y digo, todo va a pasar. Va a pasar el enojo, va a pasar la angustia, aún la felicidad va a pasar, porque va a haber momentos de tristeza. Todo va a pasar y lo único que vale la pena es permanecer en el reino de nuestro Dios, permanecer en su palabra. Entonces, Hechos 7 del 51 al 57 veíamos que nosotros tenemos que aprender a romper la dureza de esta cerviz, y nos dice que algunos de los síntomas de las cuales podemos detectar que tenemos dura cerviz, empieza a hablar Esteban y nos da algunos de esos síntomas que tenía el pueblo de Israel, y parecía que no se había dado cuenta que tenía dureza de cerviz, porque habíamos dicho que la dureza de cerviz no es algo, hermanos, que de la noche a la mañana aparece. Es un proceso en el cual el hombre empieza a endurecer todo su ser y es incapaz de ser flexible a la voz, a la instrucción o a cualquier cosa que provenga de la mano de Dios. Entonces, en Hechos 7 del 51 al 57 está hablando Esteban y nos dice aquí, duros de cerviz, dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Entonces vemos la actitud del pueblo de Israel mientras le hablaban. Dice, oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué historia más violenta, de cierta manera, ¿no? ¿Qué historia más violenta? Entonces, estábamos viendo que uno de los síntomas de la dureza de la cerviz del hombre es que, la semana pasada estamos viendo, la incircuncisión del corazón. El corazón es algo muy, muy importante para el hombre y también para Dios. Es algo sumamente importante, y de hecho en el Shabbat lo estábamos estudiando nuevamente. ¿Por qué es tan importante el corazón? Porque de él mana la vida. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, si no hay vida en tu corazón, ¿qué va a fluir? Nada. Cuando tú ves a alguien tan perverso y tú dices, ¿por qué? ¿Qué aprendió? La psicología dice miles de cosas, pone miles de pretextos y dice, los padres, los abuelos, los abusos, los esto, y es una lista de las posibles causas de por qué ese hombre es tan perverso. Pero solo hay una causa. Y es que en su corazón no hay vida, hay maldad. Porque el que no cuida de su corazón, hermanos, pone en peligro su vida. Por eso existen tantas dificultades y tantas enfermedades mentales, ¿saben? Por lo que hay dentro del corazón del hombre. Y eso es algo sumamente importante de cuidar. Y uno de los aspectos que nos dice la Escritura es que ese corazón, en Jeremías 17, 9, 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón que no está tratado es un corazón engañoso y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Conoces tú el estado de tu corazón? ¿A poco?
Sí, claro, ya fui al cardiólogo. ¿Conoces el estado de tu corazón? A veces ni siquiera lo reconocemos nosotros mismos, aunque nos pertenece. ¿No es cierto? Hay días que no sabes si estás triste, si estás alegre. ¿Saben qué me estaba recordando ayer? Estaba yo sentada y no sabía si tenía hambre, tenía sed o me dolía algo más porque me sentía un poquito mal. Me recordé que una vez vi a un doctor en un reportaje y decía, tienes que estar bien hidratado, dice, porque tu cuerpo es muy engañoso, dijo. Si no estás bien hidratado, muchas veces te va a dar hambre, pero no es hambre, es sed. Y yo pensaba de esto del corazón, que uno no conoce bien su estado, que a veces no sabes si tienes hambre, si tienes sed, y ¿sabes qué? Vas y tomas cosas incorrectas, ¿no? Porque como no sabes en qué estado estás o te encuentras, pues no sabes cómo tratarlo. No sabes si es hambre o sed, o qué está pasando, o qué necesito. Por eso es que comemos mal, por ansiedad, porque no sabemos qué tenemos y decimos, a lo mejor un chocolate me puede calmar, ¿no? A lo mejor una galleta, a lo mejor una sabrita, eso me va a calmar, ¿sí o no? Entonces, estamos así ¿cómo? ¿Qué hago? Porque no conocemos el estado de nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, el corazón que no está tratado, hermanos, es engañoso y perverso con nosotros mismos. Eso es lo peor de todo. No solo con los demás, empieza con nosotros mismos. Nos engaña y es perverso con nosotros, trabaja con nosotros. Por eso algunos productores, ustedes saben, han creado hasta caricaturas o películas acerca de las emociones. Y que aún ellos reconocen que no conocemos el estado de nuestra vida, de nuestro corazón. Hay algunas películas que hasta lo manifiestan. Y dice, ¿quién lo conocerá? Solo hay uno que puede conocer nuestro corazón. Dice, yo Jehová, bien, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, el corazón es el centro muy importante de la vida del hombre, el cual tiene que conocer, tiene que profundizar y tiene que saber en qué estado está. Si no, nos va a pasar, como les decía, con la hidratación. Vamos a introducir cosas a nuestro corazón que ni nos convienen, ni son aptas para nosotros, que así como si no nos hidratamos, en vez de agua comemos cosas, nos van a hacer subir de peso, y no del peso que es solamente físico, sino de peso que no nos corresponde. Vamos a estar trabajando cosas en vano y nunca va a funcionar. Es como cuando hacemos una dieta y estamos tan empecinados en esa dieta, pero no funciona. Es que no es apto para nosotros, ¿sabes? No es apto para nosotros. Y Proverbios 3, del 3 al 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahora me está dando risa. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjense, dos cosas interesantes dice la Escritura. La misericordia y la verdad reflejan los mandamientos de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, átalas a tu cuello. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué entendemos que las ates a tu cuello? Interesante. ¿Por qué átalas a tu cuello? ¿Qué veíamos de el arado? Ajá, porque ahí está tu cerviz, tu dura cerviz, para que te puedas meter al yugo. Átala, como tú atas al caballo, al ganado o a cualquier otro animal, le pones un lazo y con eso lo dominas, ¿sí o no? La mayoría, ¿verdad? Hay unos rebeldes que no se pueden dominar con eso, pero si tú atas una vaca y si tú atas un caballo o algo, tú lo jalas de la cuerda y puedes guiarlo a donde tú quieras, ¿no? Por eso traen un lazo en el cuello. Ahora entendemos por qué dice la Escritura que sus mandamientos deben de estar atados a nuestro cuello para que nos podamos dirigir hacia donde Dios quiere. Y luego dice, escríbelas en las tablas de tu corazón. El Shabbat que estábamos hablando, ¿qué era lo que Dios cambió del pacto? Dice,
¿Qué cambió? ¿Qué decían en el estudio? ¿Qué fue lo que cambió en el pacto, en la renovación del pacto? ¿Qué? ¿Dónde estaban escritos los mandamientos? ¿En dónde estaban escritos los mandamientos? ¿En dónde estaban en el primero, Sofía? En las tablas. ¿De qué? De piedra. Ya le soplé. Y después, ¿qué dijo Dios? Dijo, como no funcionó las tablas de piedra, la intención de nuestro Dios es escribirlas en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros, fíjense, aún desde el Antiguo Testamento antes, o en la Torah antes de que nos explicara nuestro corazón, de que Dios nos manifestara cómo somos, ya nos había dado a entender. Ustedes son como esa tabla dura de piedra, que aunque esté grabado profundamente, porque déjenme decirle que para grabar una letra en una piedra necesitan profundidad, firmeza y algo muy filoso para poder cortarlo. Pero aunque la palabra es filosa, dura con nosotros, hermanos, y penetra, dice la Escritura, aún en las profundidades de nuestro corazón, nosotros muchas veces somos como esas tablas, duras, difíciles de moldear, imposible con ellas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Dios con las tablas al final y al cabo? Cuando vio que el pueblo se pervirtió, ¿qué hizo? Fue y le dijo a Aarón, rompe estas tablas delante de él. No se puede trabajar con el hombre de esta manera. No hay forma de trabajar. Dios aún desde ahí nos manifestó la dureza que hay en nuestra cerviz y en nuestro corazón. Imposible de atar a ellos a su cuello los mandamientos de la misericordia y la verdad, porque no se ve. Hay que escribirlos en su corazón. Entonces, el corazón es algo muy importante. Un corazón incircunciso es como las tablas de piedra donde Jehová escribió la primera vez los mandamientos, que tuvo que romper porque no servían de nada. Por eso es que Ezequiel 36:26 profetiza a nuestro Dios y dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? Los que ya se lo saben dicen de piedra, y os daré un corazón de carne, porque el que está endurecido no hay nada que le pueda mover. No, y eso lo vemos a través de la Escritura. ¿Qué pasó con Faraón? Dios no hubiera destruido el reino de Egipto sin lugar a dudas si él no se hubiera endurecido. ¿Y cómo vemos la actitud del faraón? Que no le importó que muriera gente, no le importó que muriera su familia, sus amigos, no le importó dejar a su pueblo sin comer, no le importó que hubieran plagas, él seguía empecinado con lo nuestro. Para eso va esta generación. Para eso, si no busca la verdad de Dios. Y si no, vea las noticias, profundice y horrorice, definitivamente. Porque no hay otra palabra que no. Horrible. Lo que estamos a punto de seguir viviendo, porque no nos hemos ido de esto. Y entonces, por eso es que Ezequiel habla acerca de eso. Entonces, la incircuncisión de corazón, habíamos hablado que la circuncisión era quitar el prepucio o la carne de la parte íntima del varón, ¿verdad? Y que tenía múltiples beneficios, y beneficios físicos y beneficios espirituales, ¿verdad? Y los beneficios espirituales era que la circuncisión era ¿qué es la circuncisión? ¿Qué? La señal del pacto. Génesis 17 del 10 al 12 dice: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será señal de mi pacto con vosotros, ¿verdad? Entonces era muy importante la circuncisión, porque significaba
el pacto con Jehová. ¿Y qué veíamos en quiénes son el Shabbat? ¿Qué hablaban acerca del pacto? Que está sellado con qué? Está sellado con los mandamientos de nuestro Dios. Es decir, no puedes cumplir los mandamientos si tu corazón sigue incircunciso. Entonces, la incircuncisión, en vez de la circuncisión, es que esa carne permanece sobre el corazón. Por lo cual, no podemos reflejar ni podemos destapar lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces somos así, y es de cierta manera el temor que hay en nuestra vida, hermanos. Muchas veces hay personas, a lo mejor ustedes ya conocen algunas, que están totalmente herméticas. Nunca, por ejemplo, yo tuve un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, perdón, ya me sabía. Yo tuve una compañera de trabajo que todo el tiempo tenía problemas. Y lloraba, y nos decía, que tengo problemas. Pero cuando tú querías ofrecerle tu ayuda y le preguntas, ¿qué te ayudamos? ¿Qué es lo que estás viviendo? Solo yo sé y Dios que estamos viviendo. Y yo, ok, entonces sí lloramos porque no te puedo ayudar. No lo puedo ayudar sinceramente con mi fuerza, pero a lo mejor una palabra de aliento, un consejo, no podemos, pues no. Hay personas tan herméticas así. ¿Por qué? Porque resulta que a veces lo que está llorando es porque es causa propia. Porque dentro de todas las circunstancias tenemos que destapar nuestro corazón y la gente tiene que conocer quiénes somos. Una de las cosas de las que nos habla la Escritura de vivir en comunidad y de estar en comunidad es que nos aprendamos a conocer. Así cuando uno viene y me dice, es que fíjate que Vanessa así, no es novedad. Ya dije, no, es que tú eres así, tampoco es novedad, yo también hace cosas. Es que no es algo nuevo. Eso no quiere decir que no estemos tratando con ellos, sino que evidentemente cuando alguien no conocía esa faceta de tu vida o ese carácter tuyo, ese lado de la luna oculta, ¿no? De repente cuando la descubre dice, ¡wow! ¿Quién es este? ¿Por qué? Siempre tratamos de esconder lo que hay en nuestro corazón. Es algo que en parte es natural en el hombre. No quiere darse a conocer tal y como es, porque sabe dentro de sí mismo que aunque lo quiera ocultar, es tan perverso como cualquier otro de la vida. Es tan perverso. Entonces la Escritura nos está diciendo que la circuncisión es algo muy importante para Dios y muy valioso, por lo cual nos tenemos que esforzar por entender cómo romper esa incircuncisión de nuestro corazón. Y vimos que una de las características de la incircuncisión de corazón que Esteban está hablando aquí, ¿qué pasaba en sus corazones cuando él les hablaba? Se enfurecían, se quemaban en fuego, ¿no? casi. Y lo que, ¿vale? Bueno, eso es una característica de otra cosa que vamos a hablar, ¿no? Dice que se enfurecían sus corazones mientras él les hablaba porque sabían que era la verdad totalmente. No había manera. Entonces, veíamos que esa palabra de enfurecer sus corazones no es solo que estuvieran furiosos, sino que la Escritura dice que sus corazones estaban siendo cortados, aserrados o compungidos y afligidos. El problema era que se sentían de esa manera, pero no hacían nada al respecto. Porque aunque se sentían compungidos, confrontados, afligidos, rotos y totalmente estresados, a lo mejor por lo que les decía Esteban, y ardidos en fuego, había un problema en sus corazones. ¿Y era qué? La incircuncisión que era, o sea, ¿cuál era esta actitud entonces? La dureza, pero el problema es que sufrían en vano porque no había arrepentimiento alguno en ellos. Estaban sufriendo totalmente porque les estaban diciendo la verdad, pero no había nada que hicieran para cambiarlo. La dura cerviz no les permitía entender que se tenían que arrepentir de ello. Qué fácil fuera nuestra vida si pudiéramos decir tan tranquilamente, alguien viniera y nos dijera, oye, tienes que corregir esto es lo que estás haciendo. Qué fácil sería que nosotros agachemos nuestra cabeza.
voy y lo hago, ¿verdad? Dani me dijo, yo le dije a Dani esta semana, me gustó mucho con Dani, lo sabe. Y estaba yo pasando un momento muy malo, a decir, no es un pretexto. Pero luego me acercaron y me dijo, Dani, perdóname, que yo perdóname. Y Dani se voltea y me dice, no es que la perdone, dice, es que cambie, me dice, cambie. Y yo me empecé a reír porque digo, es cierto, tienes que cambiar. No es solo que, y siempre le digo eso a mi esposo, por eso me acordé. Y no es que te tengas que arrepentir solamente, diga, sí, me voy a arrepentir de ello. Tengo que cambiar eso en mi vida, tengo que cambiarlo desde adentro y para eso, tengo que tomar decisiones, hermanos. Tengo que tomar decisiones radicales que me ayuden a cambiar esa actitud. Es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Ellos se compugieron, se afligieron, les dolió mucho lo que les dijeron, pero no hubo nada en ellos. No hubo nada. Veíamos que en ellos no había ningún arrepentimiento, al contrario, las cosas empezaban a empeorar. Entonces, esta misma historia, pero basada en otro libro, sucedía exactamente lo mismo. Veíamos la vida de los corintios que vivieron exactamente lo mismo en la dureza de su cerviz y lo incircunciso que era su corazón. Algo totalmente increíble. Hablábamos de ellos, pero no profundizamos. Yo les voy a leer algunas de las características que tenían los corintios en el tiempo en el que Pablo les escribió la carta. Porque después vemos algo muy interesante en la vida de los corintios, que aunque ellos fueron aserrados, vamos a decir, por todas las palabras, heridos y compungidos, ellos no actuaron como el pueblo de Israel actuó con Esteban. Era algo diferente. Y para poder nosotros aprender a romper esa dura cerviz y a circuncidar nuestro corazón, vamos a tomarlos a ellos como un ejemplo claro de lo que nosotros tenemos que hacer para poder circuncidar nuestro corazón. Y dice, la vida anterior de los corintios, en 1 Corintios 5, Pablo nos está diciendo cuáles eran algunas de las cosas bellas que hacían los corintios, tan incircuncisos de corazón, para que escuchen. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, le dijo, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Grave cosa, ¿no? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren, ¿dónde estuvimos estudiando el miércoles? Que eso está totalmente prohibido, que es una abominación. En el estudio, el Levítico, ¿no? Levítico está muy bien. Yo dije Éxodo, ya hasta me sacó de Éxodo. El Levítico. Entonces veíamos que está totalmente prohibido, es tan perverso para Dios. ¿Y qué creen? Los corintios lo practicaban como si nada. Era tal fornicación, le dice Pablo, que ni siquiera los de afuera lo practican como ustedes. Desvergonzados, me imagino que dentro de la casa de Dios haciendo tal cosa. Dice la escritura, sigue en el 2, dice, vosotros estáis envanecidos. O sea, fíjense, eran fornicarios, ni siquiera como los gentiles, eran peor que los gentiles, estaban totalmente envanecidos, dice. Y dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso quiere decir que consentían el pecado. Fornicación, vanidad, consentimiento del pecado, como si no pasara nada. Saben, a veces yo la verdad me despego de las redes muchas veces porque tengo tantos amistades creyentes, a veces me frustro cuando veo sus publicaciones y no es porque nosotros solo publicamos de Dios o de la iglesia, no es por eso, es porque los conozco y me da tanta tristeza ver que sus líderes no los conocen. Cuando yo estaba a cargo del ministerio de jóvenes, estábamos en un evento y me llegó un mensaje por el Facebook. Era una persona conocida, un ministro, y me manda un mensaje y me dice, ¿cómo te atreves a permitir que tu ministro de alabanza, tu joven ministro de alabanza esté en esta situación? Y yo dije, ¿qué? ¿De qué me está hablando?
Y voy y me doy cuenta que publica un inocente video con su novia ahí. Y yo dije, obviamente lo agarré de las orejas, ¿no? Y ahí lo senté, pero dije, imagínense, si alguien tan lejos puede observar, ¿quién no puede observar desde cerca? Y de verdad es frustrante cuando vemos que los líderes no hacen nada por decir o por corregir o por tener actitudes, porque parecen inocentes las cosas, pero no son inocentes. Yo siempre se los he dicho, cuando veo a mis sobrinos que empiezan a jugar inocentemente, pareciera, vamos a saltar un banco, me estreso, y ¿cómo que van a saltar un banco? Le digo, ¿qué es eso? Es que es un juego, no es un juego, para Dios robar no es un juego, mentir no es un juego, no es un juego, las malas palabras no son un juego para Él, que dice que aún de cualquier palabra ociosa de nuestra boca, que si lo dije nada más porque a la ligera, nos va a juzgar Dios. Imagínense qué tan grave es para Dios que nos va a juzgar aún por nuestras palabras. Aún por lo que ni siquiera dijiste, Dios ya lo sabe. Es algo terrible. Muchos dicen, ay, me siento vigilado. Es que somos libros abiertos delante de Dios. ¿Qué podemos esconder? Es mejor ser sinceros. ¿Por qué cree que Pablo le dijo, tú hubieras más bien que haberte, no, era mejor que te hubieras lamentado? ¿Tú crees que Dios no se iba a enterar de lo que tú estás haciendo? Claro que sí. Entonces lamentate, porque no hay otra opción. Si yo lo sé, Dios lo sabe evidentemente. Entonces, ¿cuál era el problema? Que estaban consumiendo. Totalmente endurecidos, totalmente. Como que escuchas todos los días la palabra que esto es fornicación, esto es fornicación, esto es fornicación, y tú sigues fornicando. Entonces, ¿qué es eso? Porque estás endurecido. Y en el 9 nos saltamos unos versículos más. Dice, os he escrito por carta que no os jactéis con los fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Fíjense, algo muy interesante que está hablando la escritura. O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal aún ni comáis, dice la escritura. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjese algo que le molestaba mucho a Pablo y que no es diferente el día de hoy. Es que muchos decimos, ay, yo no voy a los bares, yo no platico con ese hermano porque ese está perdido. Yo no platico con ese hombre porque está perdido en el mundo. Este fuma, este toma, este dice grosería, este empieza a decir no sé qué. Pero aquí dentro de la casa hay uno que es igual a ese. Pero pues como se llama hermano, pues qué más, no es hermano, estamos dentro de la congregación. Y Pablo así como hipócrita. Y Pablo bien profetizado, ustedes van a empezar. Isaías, eso es hipocresía. Dice la escritura, no les puedo decir que no se junten con ellos porque más bien salgan del mundo, porque todo está lleno de ellos. Más bien, dice, es quitar al perverso de en medio de ustedes, para que el pueblo sea santo delante de Dios. Es decir, dejen de consentir el pecado. Eso quiere decir que nosotros como creyentes tenemos que llamar las cosas tal y como son. Lo que es pecado, es pecado. No hay otra opción para nosotros. Y tristemente en esta congregación nos ha pasado, cuando llamamos las cosas por su nombre, la gente muchas veces se va, porque su corazón sigue incircuncidado, su servidumbre, no hay forma de romperlo y no podemos hacerlo. Pero lo que sí tenemos que hacer es quitar la maldad de nuestro corazón, porque para Dios mirar al perverso es como si todos estuvieran incircuncisos, porque lo estamos permitiendo, estamos cubriendo el pecado, ¿no?
Estamos poniendo el prepucio nuevamente para que nadie descubra lo que hay dentro. Eso es para Dios, es abominable. No se ofendan si llamamos las cosas por como son. Dice Pablo, te las digo como son para que te lamentes y lo quites, porque si yo lo sé, Dios lo sabe, solo que sobre ti no ha caído el juicio. Qué bueno que no ha caído el juicio. Tenemos oportunidad para hacer, para cambiar. Entonces, tal era la circunstancia o la vida característica de los corintios, hermanos, que no había manera de cambiar. Imagínense qué tan grave era el pecado que vivían. Muy grave. Por eso, cuando nosotros nos sentamos como creyentes, si hay algo que está mal en nosotros, somos sinceros, seamos sinceros y digamos, no para herirnos, pero sí para poder corregir nuestro camino. Porque no podemos permitir permanecer entre la maldad entre nosotros. Eso es algo muy importante. Y si pasa algo en nuestra vida, aquí estamos para poder corregirnos. No es algo malo corregir nuestros errores dentro de la casa. Es algo malo permitirlo y no decirlo. Eso sí es algo muy malo. Y ustedes ya han vivido esa experiencia. No decirlo trae consecuencias muy graves. Y para Dios es tan abominable, hermanos, que Él no lo tolera para nada. Entonces es importante entender esto. Y es importante también que entendamos que estamos rodeados de todo lo que hay en esta tierra. Vamos a convivir con gente fornicaria, avara, idólatra y de todo. Eso no significa que tengamos que salir del mundo. Y no significa que no le vamos a hablar al vecino, porque ese vecino cada noche hace una fiesta. Significa que nosotros tenemos que demostrar de quién somos para que ellos nos identifiquen. Y cuando podamos hablar con ellos y compartir la palabra, crean de verdad lo que les decimos. Porque si no, la gente no lo va a creer, no nos va a creer. ¿De qué decimos? ¿Cómo vivimos? Esa es la verdad. Entonces, eso no significa vayan y júntense con los de los bares, hermano. No vayan a los extremos. Es que la hermana dijo que no. Hay que tener mucha sabiduría con quién te llevas, con quién te relacionas, con quién haces amistad. Hay que tener mucha sabiduría en ello, hermano. Pero eso no significa desechar a todos ellos. Lo que Dios quiere es que en su casa, dentro de la casa, exista un orden y que el pecado sea descubierto y echado, que no permanezca dentro de la casa. Entonces, imagínense qué tal era el estado en el que se encontraba el corazón de los corintios que llegaron a este extremo tan grande. Era algo casi increíble. Pero después de que ellos fueron empujados, contristados, regañados por todas partes, vemos que ellos pudieron circuncidar su corazón, pudieron hacer eso. ¿Cómo sabemos que pudieron hacer eso? Porque como estudiábamos en 2 Corintios 7:8, vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron. Dice la escritura, después de que Pablo los había confrontado y les había expuesto su pecado y les había mostrado que ellos eran unos incircuncisos todavía, muy lejanos de Dios, que no entendían que su corazón estaba totalmente apartado, después de eso, después de un tiempo, en 2 Corintios 7:8, mismo Pablo vuelve a hablar acerca de ellos. Y dice lo que pasó en ese momento, dice, porque aunque os contristé, esta palabra, con la carta, ¿cuál carta? En la primera que les envió, en 1 Corintios 5, ¿ok? No me pesa, dijo, porque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os entristeció, ahora me gozo porque hayáis sido entristecidos, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. O sea, el objetivo principal de que Dios circuncide nuestro corazón para descubrir la maldad que hay dentro, no es para lastimarlos o para herirnos, sino es para qué? Nos arrepintamos de ello cuando nos los exponga.
que sintamos algo de vergüenza y digamos, ya fui descubierto, tengo que ser confrontado. Alguien está confrontando ayer. Alguien está confrontando y ya en la esquina, ya ha terminado la predica, ya lo está confrontando. Sí, dígame. Porque en el verso 10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Exactamente, porque lo que Dios quiere producir en nuestro corazón es una tristeza, pero no cualquier tristeza, sino una que nos lleve al arrepentimiento para poder ser salvos. Y parece que esto es, dice, ¿por qué volvemos a comenzar al principio? ¿Por qué creen que volvemos a comenzar al principio de lo que la Escritura nos manda? Porque no nos ha quedado claro. Dice, porque no hacemos en realidad lo que nos pide. Juan el Bautista vino, ¿y qué creen? ¿Qué fue lo primero que Juan el Bautista hizo cuando empezó a predicar? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Es que no nos ha quedado claro con eso. No, efectivamente, no nos ha quedado claro que tenemos que tener un verdadero arrepentimiento para limpiar nuestro corazón, ¿verdad? Dice, y es lo que está diciendo la Escritura, y en el 10, que esa tristeza produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo, lo que te aflige en el mundo sin arrepentimiento es muerte, produce muerte. Por eso hay tantos suicidios, porque sin conocer nuestro estado llegamos a tal grado que no hay forma de cambiar nuestra vida. La gente que se suicida cree que no puede cambiar su vida. Piensa que ya no hay Sí puede cambiar su vida. Todos podemos cambiar nuestra vida. Depende de nosotros, de nadie más. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cambiar nuestra vida? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sujetarnos a la Escritura? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide? Sí puede cambiar la vida de las personas, pero eso depende de la decisión de cada uno. Y no es nuestra responsabilidad cargar con ellos, es responsabilidad de lo que cada uno decide en su camino. Nadie más puede hacer más allá de eso, nadie. Ni siquiera Dios está haciendo algo más allá, más que darnos el camino, las herramientas para seguirlo y que no caigamos en ese lugar. Entonces dice aquí en el 11, ¿por qué aquí esto mismo que hayáis sido entristecidos según Dios produjo algo en sus vidas? Y es donde nos quedamos. Yo quise hacer énfasis en esa parte, porque esta es la manifestación de un verdadero corazón circuncidado. Dice, ¿qué fue lo que produce en ellos? Dice que solicitud, que dijimos que la solicitud que produjo en ellos es la seriedad, la diligencia, el luchar por toda cosa, pero más las cosas del reino de Dios. Dice, dar diligencia, interesarse más o intensamente a la velocidad. ¿Saben qué pasa en mi vida, por ejemplo? Pasa que a veces estoy tan sumergida en mi trabajo que mi día a día se vuelve una rutina. Se vuelve, llego a la oficina, resuelvo problemas, me estreso y vuelvo a lo mismo. Y hago así, me voy, se vuelve una rutina. Y ¿saben qué? Ya cuando estoy analizando la Escritura, digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No para eso me llamó Dios. Es una parte de mi vida, pero no es mi vida completa. Tengo mucho trabajo allá afuera en el ministerio y solo estoy metida aquí haciendo algo que no siempre me corresponde. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y pienso y digo, ¿qué tan seria es para mí la vida espiritual? ¿Me estoy esforzando con ello? Hay tantas cosas que hacer, digo, ¿qué estoy haciendo por ello? ¿Estoy siendo diligente en lo que me piden? ¿Estoy trabajando a la velocidad de la luz por el reino? Digo, ¿estoy tomando diligencia? ¿Lo estoy promoviendo? ¿Estoy luchando por ello? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque eso es lo que produce un corazón arrepentido y circuncidado, que te manifiesta que no estás yendo por ese camino, por el camino que Dios eligió. Te detiene y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Se acuerdan qué significaba dura de servir? Que era expresión en hebreo. ¿Qué haces? ¿No? Esa expresión en hebreo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dice tu corazón. Y luego, ¿qué más
produjo en ellos? Dice, ¿qué solicitud? ¿Qué defensa? Dice, esa palabra defensa no es lo que nosotros pensamos como que se estaban defendiendo, sino dice limpieza de uno mismo o disculpa. La forma en que nos disculpamos con nuestro Dios, por todas las ofensas que le hacemos, no es solamente un perdón, sino una acción, una de limpiarnos de lo que estamos. Lo hice a un lado. Cuando tu hijo te pide disculpas por lo que hizo, o ves que le pega a un niño y va y le pide disculpas por lo que hizo y se aleja de esa actitud, entiendes que realmente se arrepintió de ello, que entendió y comprendió que eso que hizo estuvo totalmente mal. Porque si no lo comprende, lo vuelve a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se cae el problema. Porque no hay limpieza en él. Esa palabra defensa es la limpieza de uno mismo, de lo que se aparta. Y para Dios no hay mejor disculpa que uno se limpie de sus pecados. Para Dios no hay nada mejor que eso, que entendamos qué es la maldad. Por eso Él dice que sepáis qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo sabes, lo haces, pues Dios está satisfecho con que camines y entiendas eso. ¿Y luego qué más produjo en ellos? Indignación. ¿Por qué estaban indignados ellos? No es que estaban indignados porque luego Pablo primero nos regañó, nos dijo cosas, y ahora lo estamos ayudando, porque eso era lo que estaba pasando. Pablo estaba necesitando ayuda y nunca les pidió nada. Pablo nunca les pidió absolutamente nada de ellos. Sin embargo, ellos, en su indignación por lo que estaba viviendo Pablo, ellos aportaron a la obra. O sea, estaban indignados por toda la obra de maldad que se estaba haciendo. Porque fíjese, el corazón se vuelve tan insensible que cuando vemos alguna maldad, eso pasa todos los días. ¿No? Eso pasa todos los días. No, pues es que siempre roban, siempre matan, siempre secuestran a un niño, siempre pasa eso. No, pues es que si la maldad no nos causa indignación, ¿no? No nos indignamos de ver el dolor, el sufrimiento. No te indignas de ver. Yo de verdad que yo no puedo escuchar ese tipo de noticias. Digo, soy como pastora. Yo no puedo escuchar ese tipo de noticias. Me indigno tanto y me duele tanto que me puedo despertar a las 3 de la mañana llorando. Porque estoy tan indignada. Digo, ¿por qué esa maldad prevalece en nuestra vida? ¿Hasta cuándo esa maldad? Me indigna verlo. Me indigna ver que otros abusen de los demás. Me indigna ver la maldad de la gente, la maldad sobre los niños, los abusos cometidos, las guerras, los suicidios. Me indigna verlo. Y no es que todo el tiempo estoy llorando en mi cuarto, pero realmente me indigna ver eso. Si no nos indigna la maldad, hay un problema, muy grande. Hay algo muy grande. Y no es que tú vivas afligido todos los días por los demás, pero fíjese que la escritura dice, que era lo que estaba buscando Maedita el otro día, que dice, el justo Lot afligía su alma por las maldades de estos. Imagínenselo viendo, claro que fue su decisión, ¿verdad? Meterse ahí, nadie le dijo, pero ahí fue a meterse. Se indignaba todos los días y dice que afligía su alma por ver la maldad de Sodoma y de Gomorra. Pues como no, vivía en un lugar nada bonito, ¿verdad? A mí me indigna saber lo que hay en nuestra ciudad, hermano. Últimamente Dios me ha movido mucho por orar por nuestra ciudad, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, por nuestra ciudad y por nuestro país. Porque así como oramos por Ucrania, también tenemos que orar por nuestro país. Porque vivimos en este lugar. Y hay gente que nos necesita y que necesita, y aunque no podemos obligarla a que tome nuestra ayuda, pero sí podemos orar y llevar la palabra. Eso es todo lo que nos corresponde hacer, comportarnos como creyentes verdaderos, hermanos, porque nos indigna la maldad de este mundo, y es verdadero. Yeshua no se indignó de la maldad de este mundo. No fue, volcó las mesas en su ira y dijo,
el celo de tu casa me consume. ¿No lo hizo? Sí, claro que sí, lo hizo, porque se indignó tanto de la maldad de esta tierra. Él tenía más conocimiento de la maldad de esta tierra, pero imagínense lo que causaba en su corazón. Y luego dice, ¿qué más fue lo que qué más manifestaron los corintios? Temor. Se indignaron, sí, pero el temor, ¿qué significa? Reverencia a Dios. Cuando hace unos días nos hablaban de que hermanos, nos hablaban a nosotros los padres, ¿no? De que los niños no presentan reverencia a Dios. No, yo me preocupé en serio, porque empecé a pensar y dije, es que ¿cómo no vamos a honrar a Dios? ¿Cómo no vamos a reverenciar a Dios? ¿Quién es nuestro Rey, nuestro Dios? Yo me senté con mi hija, aunque sé que no entiende 100% lo que le digo. Yo le expliqué, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Tú sabes en dónde está Dios? Y ella empezó a razonar siendo aún pequeña. Pues dice, Shane nos dijo esto, porque es lo que él. Shane nos dijo esto, nos dijo que Dios no cambia, nos dijo así, me empezó a explicar, a decir. Yo le dije, pero encima de eso le dije, ¿tú has escuchado el canto que dice que Dios es nuestro Rey? Sí, me dijo. ¿Y qué significa? Que sea tu Rey. Y no entendió muy bien la palabra de rey, y le expliqué que es un rey, que es el rey, que estamos estudiando David y Saúl. Y ella dijo, alguien tan pequeño entiende esa magnitud que ustedes no crean. Dijo, entonces prácticamente dio a entender, pues estamos sometidos a él, ¿no? Pues estamos debajo del rey, ¿no? Y él domina sobre nosotros. Entonces, si domina sobre nosotros, pues ¿por qué? Damos reverencia. Y yo entiendo la importancia que es honrar a Dios. Es una falta de respeto. Le dice que vengamos, ¿te gustaría que a ti te hicieran lo mismo? Siendo tu rey, tú deseando ser princesa, ¿te gustaría? Pues no le gusta, ¿verdad? No quiere esa vida. Realmente es algo que debemos de preocuparnos en él. De verdad que si no tenemos respeto por Dios, no tenemos respeto por nada. Porque si de Dios viene la vida, de Él mana la vida, Él creó, constituyó este mundo con el poder de su palabra, dice, aún Romanos dice que hay una profundidad de su riqueza, así que nadie puede entender la mente de Dios, nadie le puede dar a Él primero, porque Él fue el que nos dio todo. Yo decía, ¿cómo? El que no entiende la reverencia a Dios no entiende la vida. Nunca vas a tener sentido en tu vida si no aprendes a reverenciar. Porque cuando humillas tu cabeza y dices, Dios es más alto que yo, conoce todas las profundidades, te sientas y puedes admirar completamente su poder, su magnitud. Y sabes que Él todo lo creó para bien de nosotros, definitivamente. Un pastor decía que él era tan rockero y que tenía una vida bien alocada, así, y que un día se fue a un campamento con sus amigos ahí, dice, y ellos mientras se divertían y tomaban y todo, yo sentí una frustración. Y caminé solo, dijo, en medio del bosque y llegó como a una cima, donde se podía ver otras montañas. Y yo llegué ahí, dice, y comencé a preguntarme, ¿quién creó estas cosas? Dice, yo no fui, ellos no fueron, no pudo haber sido, el hombre no, esto no, dijo, hay alguien más grande que Dios, hay alguien más poderoso que yo, dijo, yo tengo que buscarlo, porque seguramente está esperando que yo lo encuentre, algo tan razonable en medio de su vida tan dispersa o lejano de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder reverenciar a Dios? ¿Y cómo vamos a poder entender la vida si no agachamos nuestra cabeza y reverenciamos su vida? Por eso yo les decía, qué fácil sería si cuando nos exhortan, nos disciplinan, sería agachar la cabeza y decir, sí, está bien, lo acepto, lo corrijo y ya, ¿verdad? Otro refunfuña, ¿verdad? Otro dice, ¿por qué? Porque ponen miles de pretextos y sacan toda su lista larga de por qué no son lo que tú dices. y yo decía, ay, qué tremendos somos.
Yo siempre le cuento una historia que acaban y le dije, y con esto voy a terminar. Y cada vez que me pongo en esa posición y saco mi lista grande de por qué no soy lo que tú dices, ¿no? De por qué no soy lo que tú dices, me recuerdo a David. Me recuerdo a David saliendo corriendo descalzo, siendo el rey de Israel, teniendo el Espíritu de Dios. Habiendo derrotado a Goliat, siendo de renombre, habiendo sido constituido por rey por el mismo Dios, quitando a Saúl del trono por su maldad, corriendo con su pijama, cargando a sus niños y a sus mujeres, huyendo, ¿saben de quién? De su propio hijo. Y llegando a la cima de la montaña, un hombre atreviéndose en su estado, en vez de ayudarle y decirle, rey, usted es el rey, esto es una rebeldía ante su trono, ante su poder, venga aquí, yo lo voy a refugiar, le dijo miles de groserías, miles de groserías, y su capitán le dijo, déjame, y yo lo mato, y le dijo, no, ¿dónde tú sabes si Dios me mandó a decir? Y yo, cada vez que pienso así, digo, qué fácil sería si nosotros dijéramos eso. Ahí se acaba todo. Regañas a tu hijo, dice, no lo vuelvo a hacer, disculpa a mi mamá, comienzo de nuevo. Es más, lo empieza a hacer, empieza a lavar los trastes de una vez, la ropa de una vez, recoger todo de una vez, y ya asunto arreglado, ¿verdad? Pero no pasa eso, ¿verdad? Bueno, no siempre pasa. Depende de nosotros, quizás, ¿no? Para la próxima semana vamos a terminar de ver estos y vamos a entrar ya de lleno en la incircuncisión de oídos. Ya vamos a entendiendo un poquito más sobre nuestro panorama y sobre nuestro estado actual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón actualmente? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y